La luz de la luna dibujaba destellos relampagueantes sobre la líquida inmensidad del Caribe. En la pequeña bahía reinaba un profundo silencio. El reloj marcaba las 4 de la mañana cuando llegó a su residencia. A esta hora y con sus pensamientos era difícil conciliar el sueño. Les saluda Lourdes Ramírez desde San Pedro Sula. Este es un podcast de En Alta Voz y junto a mi colega la periodista Daisy Bonilla estaremos compartiendo en un diálogo franco con Selvin Fernández Pineda. Iremos del pasado al presente para conocer la visión de un periodista, de un escritor conocedor de la historia de Honduras. Es una oportunidad para conocer esa visión de Selvin Fernández Pineda. Recuerdo la primera edición que se presentó en las aulas de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Pedro Sula, donde tanto Daisy Bonilla como yo impartimos clases durante varios años. Muchísimas gracias Lourdes y a Daisy por esta oportunidad. Operación Pico Bonito nace de retazos de informaciones no confirmadas, de fuentes que no querían dar la cara y que yo conservé porque me parecían que era verdad lo que me decían. Y había mucho en juego. Entonces ahí nace esta historia de estos fragmentos y yo fui tejiendo cada una de estas historias y las pegué en un solo marco contextual. De ahí nace Operación Pico Bonito. Nunca me imaginé que el contenido de ese libro de ficción en ese momento, en el año 2002 que se publicó, iba a convertirse hoy en día en una realidad. Porque sin querer dar spoiler, la historia narra un tipo ambicioso que se ve involucrado en el tráfico de drogas de Colombia hacia Honduras y de Honduras hacia Norteamérica, y ante los decomisos que le hace la DEA, que ya estaba instituida en este país y en todo Centroamérica, pues él en su desesperación se le ocurre tener su propia plantación de coca, y ¿por qué no?, dijo él, y lo hizo. Eso fue en el 2002. Ficción en ese momento. Actualmente vemos cómo se desmantelan laboratorios y se destruyen grandes plantaciones de arbustos de coca en diferentes montañas de Honduras. ¿Es una obra literaria que supera la ficción hacia una realidad exponencial, Selvin? Sí, es una situación bastante tremenda. En mi libro solo hablo de una plantación de 144,000 plantas a modo experimental, porque él comenzaba con la idea de tener su propio laboratorio y fabricar la pasta de cocaína de donde sale el alcaloide. Y muchas personas que me leyeron me pidieron una segunda parte de la historia porque querían saber más qué pasó con la plantación, si iba a aparecer una serpiente mayor ahí atrás, etcétera, pero realmente que era un tema muy delicado, que afortunadamente nunca tuve ningún tipo de amenazas ni problemas con nadie, pero sí en una presentación directamente a algunas personas que llegaron ahí, ¿verdad?, y que están en el mundo de la literatura directamente, a pesar de que el libro se estaba presentando como una ficción en ese momento, me preguntaron si se trataba de fulano o de sutano, mencionando nombres de personas, y ahí habían periodistas, entonces se estaban comprometiendo mi integridad en ese momento. Entonces me tuve que poner un poco serio en ese momento y decirles, señores, esta es una ficción y se vende como ficción. ¿Qué se siente como periodista, como escritor, escribir sobre estos temas? Cuando un expresidente hondureño ha sido extraditado a Nueva York, a punto de enfrentar un juicio, donde probablemente también reciba una condena igual que su hermano, ya condenado a una cadena perpetua. Contextualmente, se siente bonito, se siente bien, porque yo lo que veo es material para escribir, materia prima. Cualquiera que está en el país y que le gusta la literatura, la narrativa o la novela negra, podría hacer una historia fácilmente con todo lo que ha pasado en el país.
no es nada nuevo para mí, ¿verdad? Yo me inspiré en este tipo de novelas, que ahora hasta le han puesto género de novela negra, no sé si esta llega, hay varios crímenes ahí. En la primera novela que yo leí sobre estas cuestiones de mafiosos, El Padrino de Mario Puzo, la leí a finales de los 70, creo, 79 por ahí, y fue un libro que me transformó y que me cambió mi visión. Y yo dije, no, algún día voy a ser escritor y quiero escribir. Y en el colegio me la pasaba escribiendo, haciendo acrósticos, haciendo poemas, haciendo cosas, narrativas y etcétera. Entonces, ahora que tenemos otro contexto, en aquella época no tenía tanto miedo de escribir, la verdad, no tenía tanto miedo de escribir. Estaba en un periódico trabajando como reportero, ahora estoy en otra situación, estoy en otra posición que no me permitiría en este momento escribir. Sí me gustaría, viendo todo lo que ha pasado, que está esa materia prima ahí, y quisiera agarrarla, pero no puedo tocarla por ahora. Pero sí me gustaría estar, digamos, fuera de Honduras, estar en Nueva Orleans o en otro país y escribirla, porque sí tengo los archivos de dónde. Selvin Pineda aspira a escribir desde el extranjero, pero no desde el exilio, como otros periodistas escriben con mayor tranquilidad en su retiro. No, por el periodismo yo tuve algunas situaciones de riesgo, de alto riesgo. En alguna ocasión me dispararon. En La Ceiba yo dejé el periódico donde trabajaba porque recibí amenazas bien serias y no tuve ninguna protección. E incluso me retiré del periódico básicamente por esa razón. Ahora no me siento con peligro y no quiero tampoco pensar en esa palabra exilio, no lo veo así. Pero creo que más adelante, en un futuro, voy a tener la oportunidad de retomar esta temática del narcotráfico y hacer una novela. Sí estoy trabajando en otra novela que tiene que ver con guerrilla, que tiene que ver un poco con la época de los contras y esa época de Álvarez Martínez. Entonces, estoy trabajando ahorita en ese libro. Espero tenerlo terminado pronto, quizás de aquí a diciembre. Para aclarar a nuestra audiencia, Selvin, ¿quién era Álvarez Martínez? Gustavo Álvarez Martínez fue general de las Fuerzas Armadas, fue el máximo jerarca, originario de Tela, fue comandante del 4º Batallón de Infantería en La Ceiba, y ahí él comenzó su cruzada contra las células, entre comillas voy a ponerlo, las células guerrilleras de la época fría, de ese momento, después de que los sandinistas toman el poder en Nicaragua, y comienza esa pequeña revolución que tuvimos en el país de quererse conformar estos cuadros de guerrilla que se internaban en las montañas y se entrenaban para su beneficio, para buscar sus pretensiones políticas de ese momento. Y Álvarez Martínez fue una persona que tenía un entrenamiento bastante alto, era una persona de mucha confianza para cierto país, y se le delegó la responsabilidad de estos batallones que operaban en la clandestinidad. Selvin, me llama la atención por qué el nombre de Pico Bonito. Cuando se lee el libro, al final te das cuenta por qué se llama Operación Pico Bonito, pero no tiene nada que ver con medio ambiente ni turismo. Es una novela policial, básicamente, donde se refleja el nivel de corrupción en algunas entidades del Estado, como el Poder Judicial y otras, ¿no? Entonces, la corrupción ahí queda reflejado, que está arraigado en todos los niveles, ¿verdad? En policías, etcétera, en las policías, en el ejército. También vale la pena explicar que Pico Bonito está ubicado en la zona del Atlántico norte de Honduras. Pico Bonito es una montaña con una riqueza natural, un lugar turístico donde vienen muchos turistas nacionales y extranjeros a disfrutar del clima y la belleza natural del lugar. Definitivamente sí, pero el contexto del nombre y de la historia solamente es una referencia geográfica, Pico Bonito. Sí hay una historia dentro de la historia que habla sobre las leyendas que se contaban
de lo que había en la cima del pico, que se decía que había un inmenso lago que se iba a desbordar y que había una leyenda del Padre Jesús Subirana que había hecho una maldición contra la ceiba porque muchos se divertían, había mucha perversidad, mucha perversión en la gente, y esa leyenda decía que ese lago se iba a desbordar sobre la ceiba, iba a desaparecer a la ciudad como Sodoma y Gomorra. Entonces se hicieron expediciones y sí, ahí como está la referencia, entonces yo aproveché para mencionarlo en la novela de Operación Pico Bonito, ¿verdad? Como que se sale un poco del tema, pero es intrínseco en los personajes. Entre los personajes que están en la novela participando, que van a explorar, se van contando la historia de lo que ahí, de las cosas que ahí supuestamente ocurren, avistamientos de alienígenas, animales feroces que se comen a los humanos o a las vacas. Entonces la historia de un danto, etcétera. Entonces eso está ahí contado por los propios personajes, ¿no? Que surgen es de una manera natural, digamos, que surgen estas historias. Hay muchas historias no contadas sobre Honduras. ¿Cómo se trata en Honduras a los escritores, Selvin, como en tu caso? No quiero sonar quejista, sino simplemente decir la verdad. No hay ningún apoyo para los escritores, no hay apoyo. Uno tiene que convertirse en el vendedor, en el escritor, y anda vendiendo el libro de amigo a amigo. El amigo te lo compra porque quiere apoyarte. Y te das cuenta si ese amigo que te compró el libro lo leyó o no lo leyó. La gente no lo sabe, que uno se da cuenta. Porque yo sé el producto que tengo. Hace poco publiqué un libro de cuentos que está disponible también en Amazon, Cuentos de Tierra Adentro, una colección de 15 cuentos. Y varias personas me lo compraron. Y yo sé que no lo leyeron, me lo compraron por apoyarme. Esa es la realidad del escritor en Honduras. ¿Cómo sé que no lo leyeron? Porque son personas que veo o que tengo contacto cotidiano con ellos, y si por lo menos hubieran leído uno de mis cuentos, hubieran corrido a comentármelo. Porque yo sé la clase de cuentos que son, y no es que yo sea, no quiero sonar pretencioso en este sentido, pero mis historias son con finales bastante sorpresivos, bastante sorprendentes, capaces de arrancarle un par de lágrimas a cualquiera que me lee. Entonces tengo, especialmente en el de los cuentos, tengo figuras bastante fuertes y con bastante drama. Entonces ninguna de estas personas que me compró el libro me ha hecho un comentario, a pesar de que nos vemos cotidianamente, y eso me llena de tristeza. Historias como Pico Bonito merecen más de una edición. ¿Existirá una tercera edición? No va a haber una tercera edición de Pico Bonito porque es un libro que está en Amazon, y esa edición puede ser para siempre porque usted lo pide en Amazon o yo. ¿Están en Amazon? Es que es un mismo libro. Es la segunda edición de Operación Pico Bonito. Sí, valga la aclaración. No es la continuación de la primera novela. Está, como dicen los músicos, remasterizada. Sí, está mejorado. ¿Esta edición tiene algún valor agregado? ¿Hace alguna diferencia con la primera? Maica Mejía me hizo una nueva portada, tiene una portada nueva, tiene otro papel crema, tiene una letra más grande, otro tipo de letra, y son 312 páginas de fácil lectura para cualquier persona, y creo que sí es una edición bastante mejorada. ¿Este libro que tengo en mis manos se produce en Honduras? Amazon, ellos tienen la tipografía, ellos tienen todo. Muchas gracias, Selvin. Como periodista y admiradora de tu trabajo, te agradecemos esta entrevista, que no queríamos perder la oportunidad de hacerla. Cuando nos dijiste que estarías en la ciudad, nosotras como periodistas con Daisy Bonilla hemos sufrido y disfrutado del periodismo, porque de eso se trata. Antes de decir que soy escritor, yo soy periodista. Siempre soy periodista, siempre he sido. Así es, y creo que todas esas vivencias a través del tiempo vale la pena contarlas. Debemos contarlas. Les invitamos a ir a Amazon y buscar este libro, Operación Pico Bonito, de Selvin Fernández Pineda, porque vale la pena leerlo, no solo porque es nuestro colega, no solo porque es nuestro amigo, no solo porque es hondureño igual que nosotras, sino porque vale la pena leerlo. Esto es el podcast de En Altavoz. Somos Daisy Bonilla y Lourdes Ramírez desde San Pedro Sula, Honduras, para el mundo.